¿Ha escuchado o sabe algo del confederalismo democrático kurdo? No. ¿O del movimiento zapatista en México? Muchísimo. ¿Cree que se pueden aplicar algunas de sus propuestas económicas y hay que dejarlos en paz? ¿Qué propuestas económicas? Pregunto cuáles son las propuestas económicas de los zapatistas. Porque no las he visto. Y porque no he visto el desarrollo económico de los municipios zapatistas, que son municipios para todo efecto práctico independizados de México, municipios totalmente autónomos desde marzo de 1995, estamos hablando de 26 años. No he visto avances para los hijos de los zapatistas que hoy vivan mejor que los hijos de los campesinos que no eran zapatistas en 1990. Ese es el problema grave que yo veo con el zapatismo. Creo que nace de una manera con una legitimidad de origen enorme. Y lo he contado, yo estaba trabajando con Cárdenas, cuando me entero del levantamiento zapatista el 2 de enero de 1994, dije quiénes son estos para hacernos perder las elecciones, porque acaban de hacernos perder las elecciones. En el momento en que dispararon el primer tiro, la posibilidad de que Cárdenas ganara las elecciones era muchísimo menor, y se demostró. Entonces yo en principio rechacé, luego me doy cuenta de que ellos, con el poco caso que se le ha hecho a los indígenas en México, todos los gobiernos y todos los partidos de izquierdas y de derechas, pues ellos no tenían que estar esperando a que nadie ganara las elecciones. Evidentemente creo que hicieron mucho daño, pero ni lo podían haber evitado, ni lo tenían por qué haber evitado, ni tenían por qué haber pensado en ello. Creo que sí, hicieron daño, pero no los culpo por ello. Pero al paso de los años, aquello se enquistó de una manera terrible, aquello se enquistó en el idealismo que no mejora las cosechas, el idealismo que no tiene escuelas mejores para los niños, el idealismo que no tiene mejores servicios de salud, el idealismo que no tiene mayor apoyo para los mayores, el idealismo que no permite el desarrollo de las mujeres. Y entonces lo que ves es que lo único que se hizo fue entrar en una especie de burbuja temporal donde se creó una sociedad llena de ilusiones y totalmente carente de realidades. Y esto me rompe el alma. Todo el mundo sabe que yo creo que la solución del indígena campesino pobre en México, que son tres palabras que son casi sinónimos, es urgente, es una de las grandes tareas pendientes de la sociedad mexicana y de las sociedades latinoamericanas en general, que han hecho con sus indígenas cosas mucho peores a veces de las que hicieron los colonizadores o los anteriores imperios indígenas propios. Pero creo que la dirigencia zapatista tampoco ha respondido a esas necesidades y no ha llevado a una vida verdaderamente mejor, más llena de posibilidades del derecho a soñar, del derecho a comer, del derecho a vivir de las personas que viven en las zonas zapatistas, y me alarma y me entristece muchísimo. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.